Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Gary Mahakronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa holístico vivencial. Se trata de una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace varios años en el continente y hace 2 años por vía virtual con esos medios. Es el taller de sanación holística Chipran. La primera media hora normalmente hacemos esa introducción por Instagram y Facebook Live, y para los y las inscritas en el taller práctico vamos a otra plataforma para hacer los siguientes 90 minutos. Así, nuestro taller consiste en 4 fases generales. La primera fase es la armonización de energías con ejercicios, alimentación, y se complementa con la parte de astrología comparada y oráculos, etcétera. Todo lo que se necesita en la persona con tareas, con los ejercicios activos y pasivos para ir profundizando en esa fase terapéutica. Obviamente la gente que necesita terapia más personalizada, individual, dependiendo de su caso y de la situación, las circunstancias, tiene que pedirlo por otro medio, tiene que hablar con nosotros, con Magani Mahasa, Instagram o Facebook, ahí concertamos alguna cita directa, presencial o virtual. La fase B trabajamos el pasado, las emociones. Ahí usamos técnicas regresivas a la infancia, al linaje genético de la persona, y también a vidas pasadas, mundos paralelos, etcétera. Es un poco complejo el asunto, pero al menos hacemos una introducción y un intento de ir más profundo. Se complementa con masoterapia, que es el arte de tocar con la mano, directo o indirectamente, desde más activo tipo masaje tailandés hasta lo más pasivo tipo Reiki. La fase C, que trabajamos más énfasis, igual hacemos las 4 fases en cada clase, pero en el tercer trimestre para más avanzados trabajamos el futuro, la reprogramación, usamos PNL, usamos metafísica, etcétera. Y lo complementamos con estudios sobre naturismo, naturopatía, 5 elementos, 5 sentidos, etcétera. Y la fase D es la última, otro trimestre es para completar un año lectivo formal, entonces ahí damos más énfasis en la alquimia, la maestría interna, y complementamos con eh, la misión, el destino, los registros akáshicos, etc. Así el método es bien completo y sirve perfectamente como un puente entre lo más simple de las terapias directas o indirectas, especialmente alternativas, lo más holístico posible, y lo más profesional, profundo, especialmente nativas, orientales, nueva era, vibracionales, las medicinas combinadas, las medicinas sintéticas, como la sintergética, por ejemplo, que es muy interesante, es una combinación. Bien, ese es a grandes rasgos el resumen de nuestro método. Como hemos dicho, son 3 trimestres normales, 14 módulos en un año lectivo, 4 cursos prácticamente, el grado básico, el grado para intermedios, grado avanzado y monitores si quieren hacerlo con las evaluaciones trimestrales pertinentes. Los 14 módulos, los 2 primeros son de introducción, los 2 últimos son de finalización y hay 2 adicionales. Bien, hoy día vamos a leer parte de un artículo muy interesante, aunque es Wikipedia, pero hay cosas muy buenas que hay que tener criterio. Es el efecto placebo. Está claro que hay cosas muy físicas, directas, antiguas, a través de las hierbas, a través de las vivencias, etcétera, son reales, concretas, y hay muchas cosas, dosis emocional, mental, creencia, poner uno la fe en una creencia, etcétera, y funciona, y a veces funciona
más fuertemente que el efecto real. A veces no hay efecto real, a veces hay efecto real negativo, pero cuando uno cree que es positivo, no le pasa tanto daño como si uno lo recibe directamente o cree peor todavía, que es más dañino todavía. Quizás hay algo negativo y porque uno cree que va a morir, va a morir. Ahí ya se aumenta en cualquier dirección. Entonces vamos a leer un poquito sobre el efecto placebo general. Después, efecto placebo en la historia como repaso, porque es largo el artículo. Bien, el efecto placebo, del latín placebo, complaceré, es el conjunto de efectos sobre la salud que produce la administración de un placebo, que puede ser en forma de pastilla, una terapia, la automedicación o una simple afirmación sin ningún motivo científico, como puede ser la fe o la esperanza, que reflejan un cambio positivo en la persona que lo está llevando a cabo y que no se deben al efecto específico de ningún acto médico o psicoterapéutico. Es bien interesante lo del efecto placebo. Es una dosis altísima, incluso en la medicina formal. Saben, cuando el médico está, entonces su presencia, el escuchar al enfermo, el enfermo físico normalmente, entonces eso es parte de la terapia. Entonces los médicos antiguos se llaman sabios, ellos eran más vivenciales y ponían una dosis alta de esas creencias de la fe. Entonces el paciente necesita alguna creencia, alguna credibilidad, obviamente, el terapeuta, y necesita tomar algo. Obviamente ellos tenían hierbas, tenían algunas palabras, tenían etcétera, mezclaban cosas que tienen efecto directo porque muchos eran hierbateros y saben los efectos, hacían cambio de hábitos, etcétera. Algunos no eran tan sabios y especializados, pero igual daban una dosis de fe, de esperanza, y ahí funcionaba. Si tiene que morir, va a morir, si tiene que vivir, va a vivir. Si vive mal, mala suerte. Entonces no había mucha precisión, a menos que sea alguien que es muy sabio, muy versátil, etcétera. Ahí podría salvar a mucha gente, como ocurrió en las medicinas tradicionales orientales, China y la India. Ahí habían efectos buenos porque usaban cosas físicas. En realidad la medicina convencional moderna usa cosas químicas, pero no en forma integral, sino lo saca químicamente, le pone en un envoltorio que tiene plástico, que tiene otras cosas, y ahí el efecto no es lo mismo como tomar hierba. Y ambos médicos usan el efecto placebo, el efecto de la buena presencia del médico, el hablar científicamente, etcétera. Y como cada vez la gente tiene más fe en los médicos, aunque muchos van a lo alternativo o se cansan de eso o se dañan, van a lo alternativo, pero la fe en el sanador es clave, es básico. Y tomar algo, no basta hablar, tiene que tomar algo. En investigación médica, el efecto placebo aparece en diferentes situaciones y depende del grado de sugestión. Obviamente es como un tipo de hipnosis. Entonces hay dos tipos de hipnosis. Uno charlatán que le embauca con palabras, hablando mucho, incluso puede ser científico, mostrando certificados y que eso. Y después el siguiente, como ocurre en consultorios, muy mecánico. Entonces ahí no logra el efecto placebo tener más fuerza. Quizás alguna pastilla, alguna cosa, algún consejo que necesita el paciente, algo hace, aunque más momentáneo. Los placebos más comunes incluyen pastillas de azúcar, infusiones y cirugías placebo. Dice, vamos a sacar eso, le hacen algo así superficial y no lo sacan, y uno ya con la fe, el efecto es tremendo. Pudiendo ser también cualquier otro procedimiento en el que se da información falsa al paciente. Los efectos positivos del placebo desaparecen cuando se informa a los pacientes de la realidad del medicamento que están tomando claramente. Entonces, los que dicen, cuidan de no decir rápido o no decirle que era algo falso, obviamente, porque si no hay otro problema, hay otra complicación por la profesión misma.
también es el causante de que funcionen los médicos de la medicina no convencional, en que los pacientes se curan solo si creen en la curación, no porque el método aplicado sea siempre efectivo contra esa enfermedad. Obviamente hay medicinas alternativas de todo, desde los más profesionales, ancestrales, orientales, vibraciones, etcétera, y hay medicinas que son más parciales o superficiales, aunque tienen mucha dosis de fe, que utiliza la religión, las creencias, etcétera. Las creencias folclóricas también son importantes en todo esto. Dice el artículo: no obstante, en la efectividad de los tratamientos de la medicina convencional se debe en parte al efecto placebo, saben y reconocen la parte psicológica. De ahí que en todos los ensayos clínicos deba tenerse en cuenta este efecto para valorar la eficacia real del medicamento o terapia de estudio. Las terapias no convencionales deberían someterse al mismo criterio y filtros experimentales para valorar el efecto real de las mismas, y lo están haciendo. Hay muchas pruebas, etcétera, aunque la medicina convencional en muchos casos exige demasiado y no pone énfasis en eso porque no quiere, es otro negocio paralelo, es un negocio también millonario de todo lo alternativo. Entonces es una amenaza a la medicina convencional que claramente ayuda en emergencias, baja el dolor, eso, pero después genera otros efectos laterales que ya todo el mundo sabemos y está manejado por la farmacia mundial, la industria farmamentística, etcétera. Entonces tiene muchas implicaciones que la medicina antigua, que no era tan profesional en general, no lo tenía de esta manera. Era alguien que quería hacer mucho dinero, tenía un medicamento milagroso de algún veneno, de alguna cosa, y daba ahí es el máximo que podía engañar. Pero una industria a nivel transnacional que está muy organizada y convence a gobiernos, convence a mucha gente, eso ya es inédito. Eso recién el siglo pasado con los Rockefeller, con todo eso, hay mucho documental al respecto. Ahí empezó a agarrar y suprimir las otras medicinas que al final terminaron volviendo en formato más alternativo y registrado y aceptado por el sistema porque no podía evitarlo, pero lo ponía como complementario, complementa a la parte química, a la parte que está muy industrializada, que no respeta la fórmula integral natural, naturista. La explicación neurocientífica postulada para este fenómeno sería la estimulación, no por parte de la sustancia placebo, de lo contrario no estaría en la definición, aunque a veces dan placebo que tiene algún efecto bueno, algún tipo de hierba, alguna cosa, digamos, poniendo una pastilla de azúcar puede dañar porque sabemos el azúcar, especialmente la blanca, no hace bien, dañina. Ahora si le pone alguna hierba que tiene sustancia buena, entonces ahí puede ser placebo, quizás la hierba no tiene tanta eficacia, pero no es como poner un veneno, un azúcar, un mercurio, etcétera. De los córtex prefrontal, órbito frontal y cingulado anterior, así como el núcleo accumbens, la amígdala, la sustancia gris periaqueductal y la médula espinal, que influyen en la percepción de la salud, como se ha comprobado en estudios de resonancia magnética funcional. Entonces hay muchas glándulas, muchos efectos bioquímicos que están trabajando a la vez y todo está relacionado con la mente, con las emociones. Es curioso. Hay gran variabilidad en la presentación de este efecto y la aparición del mismo está determinada por factores del individuo, de la sustancia, incluida su forma de administración, y del medio en el que se realiza el tratamiento. Sin embargo, la cuantificación de este fenómeno es muy útil para determinar la utilidad y seguridad de fármacos y otras sustancias en la terapéutica.
Bien, aquí hay uso actual del placebo como un sistema oficial, historia de placebo desde los sumerios, desde los chinos, desde los hindúes, usaban placebos, tenían mucho tipo de remedio y obviamente no tenían remedio muy artificial, muy químico, pero tenían cosas que no se sabían, no hay comprobante del efecto. Claramente los médicos orientales, los médicos nativos, entonces tiene efecto, eso es claramente, pero había muchos charlatanes entre medio y era difícil controlar, no es como ahora controlan todo, hasta lo que respira uno, hasta el subconsciente ya están empezando a controlar, quizás ya lo están controlando, pero recién están avisando. Sumerios, asirios y babilónicos, chinos, papiros, India antigua, el corpus hipocrático, la farmacopea de Galeno, antiguos remedios, miles de fármacos y muchas prescripciones registradas en el medioevo. La farmacopea inglesa, los cura todo, fueron abundantemente usados por varios siglos, utilizando el veneno de serpientes venenosas y alacranes como uno de los principales sustratos, opio, diversas raíces, secreciones y hasta excrementos, etc. Esos componentes nocivos y extraños mantuvieron al médico en un lugar de privilegio y respeto debido a que él era el agente terapéutico. Es muy importante el agente. Bien, a pesar de que algunas sustancias pudieran tener efectos terapéuticos, es importante pensar la forma en que en la antigüedad se pudieran aislar principios activos de algunos componentes terapéuticos, separar de sus componentes de origen, preparar y almacenar. El efecto fisiológico del placebo, hemos dicho algo de personas susceptibles al efecto placebo. Eso es muy importante. No a todos afecta. Los placebos no funcionan en todo el mundo. En 1955, Henry Beecher publicó un artículo en el que demuestra que el efecto placebo solo tiene lugar en el 35% de las personas. Pero realmente el rango puede variar desde el 0% hasta el 100%, porque depende de muchos factores. Depende del tipo de placebo administrado y de la condición médica que se pretende tratar. No todo el mundo responde al efecto placebo del mismo modo que no todo el mundo responde del mismo modo a las drogas. El efecto placebo también puede afectar al cuidador y a la percepción de éste en la evolución de la enfermedad del paciente. Es lo que se conoce en medicina como efecto placebo por poderes, placebo by proxy en inglés. El placebo por poderes se da sobre todo cuando los pacientes son niños o animales. Ahí, fácil. Diferencias individuales, obviamente, genética también influye, estudio del doble ciego con control placebo, el nocebo, para terminar nuestro artículo, el efecto nocebo, del latín nocebo deniare, es el efecto opuesto al placebo. Los pacientes que esperan efectos negativos del tratamiento pueden experimentar por esa expectativa los síntomas aunque no haya causa material para ellos, como el cáncer. Dice, va a morir de todas maneras. Podemos hacer radioterapia, quimioterapia, operación, etcétera, pero va a morir. Ahí el efecto, aunque le den placebo y todo, ya le han dado la sentencia y eso es malo. Bien, con eso terminamos esa introducción teórica de nuestro taller de sanación holística Chiprani. Vamos a ir a otra plataforma para los y las inscritas en este taller. Nos vemos más tarde en la introducción del taller de danza holística Yokchi.